Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del Departamento de Antioquia. Hoy es miércoles 12 de mayo y hasta ahora les saluda Karina Arango Carbonó. Agradecemos a todas las personas que nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y hoy hubo una nueva jornada de movilización en el país por la democracia, por la paz, por el retiro de las reformas tributaria, de salud, pensional y laboral y por muchos otros motivos que llevan a que los colombianos estén hoy en pie de lucha. Vamos a escuchar a continuación algunas intervenciones de las personas que estuvieron en las calles de Colombia marchando el día de hoy, miércoles 12 de mayo, en el Gran Paro Nacional. El gobierno inicialmente dijo que no negociaba, que conversaba, pero la presión social, el paro, ha hecho que modifique su posición y ahora hable de negociar. Pero faltan las garantías para ejercer el derecho a la negociación. Mientras el gobierno se manifiesta, va a continuar el paro y las movilizaciones. Porque aún el gobierno ha sido sordo y mudo a los requerimientos que hemos venido haciendo desde el Comité Nacional de Paro. Este gobierno, para abrirnos a una negociación, debe garantizar y declarar que estas marchas, como la que estamos en este momento, masiva, pacífica, llena de un inmenso colorido y de expresiones culturales y con mucha protección biosegura, esas marchas deben gozar de la absoluta garantía por parte de la fuerza pública y del Estado colombiano. La expresión clara y contundente del gobierno en términos que no va a volver a haber represión en nuestras protestas, que no va a volver a haber muertos, ni heridos, ni desaparecidos, sino una plena garantía de que la población va indignada, puede desplazarse y expresarse sin que suceda lo que ha venido sucediendo lamentablemente. No ha habido ninguna expresión. Nosotros cuando hablamos de desmilitarización hablamos de la desmilitarización de la protesta social. El ejército no está para reprimir a la población, es una fuerza armada y en eso hemos sido muy categóricos. Para entablar ya una negociación que el gobierno aceptó, nosotros estamos exigiéndole al gobierno nacional que desmilitarice la vida nacional y suspenda toda la brutalidad policial contra los manifestantes que ya ha ocasionado 47 jóvenes asesinados. Estas serían las dos peticiones centrales para sentar a negociar. El gobierno tiene la llave en la mano para solucionar este conflicto y esas son nuestras exigencias en el día de hoy. Bueno, esos son los problemas graves que tenemos de violación a los derechos humanos y sobre los cuales el gobierno, que debe tener un registro de esas situaciones o una investigación seria alrededor, no ha dicho absolutamente nada a nadie, ni al país, ni a la Defensoría, ni al Comité Nacional de Paro. La lectura que tenemos es que cada vez hay mayor cantidad de personas dispuestas a manifestar su indignación, su inconformidad y a exigirle al gobierno que rectifique ese comportamiento contra de represivo y que por el contrario se apreste rápidamente a negociar con el Comité Nacional de Paro y con los demás sectores movilizados en el día de hoy. Hemos estado presentes en todas y cada una de las movilizaciones que ha convocado el Comité Nacional de Paro en cabeza de la CUT Nacional y nos hemos encontrado con los diferentes abusos de autoridad que ha realizado la fuerza pública, no solo en Bogotá. Nosotros representamos al personal administrativo de todo el país que labora en las instituciones educativas y nos han reportado de Caquetá, de Santander, de Bolívar, de La Guajira, de muchas partes del país, el abuso de autoridad por parte de la fuerza pública. Desde ya manifestamos un no rotundo al abuso de autoridad, no a la violencia que se ha presentado en estas marchas pacíficas
en las cuales hemos solicitado es el respeto por los derechos de la clase obrera colombiana. Y seguimos aquí presentes acompañando a nuestra Central Unitaria de Trabajadores hasta que el presidente de la República decida aceptar el diálogo. Un diálogo que nos tenga en cuenta a todos, a la clase obrera colombiana y no solo a los grandes empresarios de este país. ¡Viva el paro nacional! Bueno, la invitación es que utilicemos todos los medios tecnológicos que hay para publicar y hacer visibles todos los desmanes y el abuso de autoridad de la fuerza pública, pero lo más importante, a no dejarnos provocar. Eso es lo que quiere el gobierno nacional con sus infiltrados. Pero esta es una marcha de trabajadores que decimos no más abusos por parte del gobierno nacional, no más abusos por parte de la autoridad, e invitamos a todos los organismos internacionales a que nos acompañen y nos ayuden a denunciar esto a nivel mundial. La marcha es pacífica en defensa de la salud, la educación, el trabajo digno, decente y bien remunerado. ¡Viva el paro nacional estatal! Y durante esta jornada de movilización se realizó un importante evento de cubrimiento del Gran Paro Nacional de este 12 de mayo por parte de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Vamos a escuchar a continuación a Ligia Inés Alzate. Ella es directora del Departamento de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la CUT Nacional, quien hace un contexto histórico sobre estas jornadas de movilización que vienen presentándose en nuestro país desde el 2019. Escuchemos. Primero decirles que este es un proceso que inició en el 2019 y inició por cosas muy simples. Inició por decirle a este país que necesitamos salud, educación, y después de ese proceso vino un contexto diferente, que fue el contexto de pandemia. Y ese contexto de pandemia nos llevó a ampliar nuestras peticiones y a decirle al país que necesitábamos realmente soluciones a la vida de la pandemia y antes al empleo. Venía antes un desempleo gravísimo, luego se alborotó muchísimo más, pasó incluso a afectar profundamente a las mujeres, y después de que eso pasó, entonces en la pandemia, cuando ya se inicia esta pandemia, empezamos a decir renta básica para que la gente esté preservando su vida en las casas y tenga con qué vivir y sostenerse. Dijimos también la salud, primer elemento que tiene que existir ahora por las condiciones en que estaba la gente. La educación, matrícula cero. Y las mujeres que fueron las más afectadas en la pandemia, donde hubo un fuerte desempleo en esta población, y después de un fuerte desempleo, una recarga muy grande de las mujeres en sus hogares. También pedíamos que fuéramos incluidas en ese pliego con la diversidad sexual y todas las personas que venían siendo población demasiado vulnerable. El gobierno realmente ha tenido una actitud de no recibir el pliego, de no escucharlo, de no negociar. Y en esta oportunidad, a partir del 28 de abril, y digo antes, durante todo este tiempo, lo que hizo en la pandemia fue, desde el 2020, hacer decretos normativos gravísimos. Es decir, una dictadura blanda que ejerció cómo sería el autoritarismo y el desmonte de la democracia en este país, que llegó hasta la reforma tributaria. Y en esa reforma tributaria prácticamente fue como el detonante para volver a decir tenemos que parar. No es justo que un pueblo desempleado, con hambre, sin una renta básica, sin que nada de ninguna de las situaciones que tuviese en condiciones de pandemia estuviese atendido, el gobierno dijera, ustedes les toca pagar a toda la clase media, a los trabajadores, un impuesto de sus salarios, le vamos a subir el IVA a productos básicos de la canasta familiar. Gente que estamos encerrados en nuestras casas, estamos sobreviviendo a muchas condiciones y enseguida casi que nos quitan todas las posibilidades de vida
con una reforma tributaria gravísima. Eso no se le ocurrió a Duque en este país. Y por eso llamamos al paro el 28 de abril. Y ese 28 de abril fue superior al 21N. En ese 21N dijimos muchas cosas y todo lo que necesitamos, pero este 28 de abril fue el cúmulo y la acumulación de todos los movimientos sociales, toda la gente indignada, de toda la rabia, de las pocas capacidades y posibilidades que ya nos quedaban para vivir en un país como Colombia, que es muy bonito, pero que estas situaciones lo hacen inviable. Y finalmente digo, continuamos en el paro, así haya caído la reforma tributaria, porque el paro del 28 de abril develó toda la fuerza brutal y policiva que hay frente a un punto constitucional del país, que es la protesta, el derecho a la protesta. Y eso fue lo que más se violentó durante todos estos años. Pero el 28 de abril, a partir de ese día, empezaron las masacres, los asesinatos, que ya los han dicho Pacho y como Diógenes ya lo han expresado. Y esas acciones nos obligaron a decir, no levantamos el paro por ningún motivo, porque ya esto es muy grande. Termino diciendo, la horrible noche que inician los estudiantes en este país, que son los más indignados, que son los que han salido a las calles conjuntamente con la convocatoria del Comité Nacional de Paro, que nos han acompañado a las centrales sindicales, a las demás organizaciones sociales, a las organizaciones de mujeres. Prácticamente lo que vimos fue la noche de los lápices negros, donde los estudiantes, los jóvenes fueron sacados de sus casas, de sus hogares. Lucas Villa, asesinado en Pereira, protestante pacífico de la cultura, del arte, 8 balazos, precisamente porque ya vemos que es un gobierno delincuencial, un gobierno delincuencial que no admite la protesta pacífica, que viola toda nuestra constitución política, porque la protesta es la expresión de indignación que tenemos con todo este contexto que les he comentado desde el 2019 a esta parte, sin que fuésemos escuchados. Y todavía seguimos siendo sin ser escuchados. La presión de la gente ha hecho que por fin el gobierno diga diálogo. Esperamos entonces que sí se abra el diálogo, que sea cierto y que ese diálogo vaya acompañado con los diálogos sectoriales, porque en cada sector hay una cantidad de expresiones que requieren que este gobierno los escuche, aun cuando sea por una sola vez en los 4 años que vaya a estar ahí, pero por una sola vez que escuche todas las condiciones existentes que tiene la población, toda la indignación. Eso es lo que pedimos realmente hoy en este paro y en estas razones del paro. La desmilitarización, termino diciendo, pedimos desmilitarización, es porque la protesta social no tiene por qué estar el ejército. Entonces, todo esto nos llena de razones para continuar en el paro hasta tanto no se den garantías y se respete todo lo que es la protesta social, derecho constitucional de nuestro país. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y hoy se llevó a cabo una gran jornada de movilización masiva y pacífica, un paro nacional por la vida, por la paz, por la democracia y contra el nuevo paquetazo de Iván Duque, también en contra de la militarización y garantías democráticas a la protesta. Vamos a escuchar a continuación la intervención durante el evento de cubrimiento de la CUT Colombia a Gilberto Luis Martínez, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la CUT Nacional, quien habla que estas jornadas de movilización son una respuesta a la actitud indolente que ha tenido el gobierno nacional durante estas movilizaciones. Escuchemos. Celebrar esa majestuosa marcha que hoy se viene realizando en Bogotá y en muchas ciudades de Colombia, como la respuesta a una negativa que el gobierno ha venido planteando desde hace largo rato
a los derechos que se han venido vulnerando para el pueblo y para los trabajadores. Son muchas las razones que hoy existen. Una política que se ha venido generando a través de privatizar las instituciones públicas, como la salud, la educación, de negarle los derechos con reformas regresivas a la población y a la ciudadanía, nos ha llevado a mantener esta protesta pacífica que siempre hemos impulsado desde la central y que ha encontrado eco en una población que está desesperada y que encuentra un solo responsable. Aquí no hay más nadie que tenga responsabilidad que el presidente de la República. El presidente de la República es el que ha destruido el estado de bienestar de Colombia y que como primer mandatario y como jefe de la fuerza pública debe de plantear soluciones concretas a la problemática que está viviendo el país. No puede ser la respuesta que hoy ha dado continuar con reformas para empeorar la situación del pueblo o agredir a los manifestantes que salen a expresar su descontento ante las medidas que se han tomado. Entonces, no puede ser las tanquetas, no pueden ser la seguridad privada, no puede ser la agresión del SMAT, no puede ser la agresión del ejército que le dé respuesta a una situación de hambre, de desempleo y de miseria que vive el pueblo colombiano. Ante eso, creo que están más que justificadas las movilizaciones que van a continuar, porque si bien es cierto, el gobierno ha planteado una negociación que no sabemos cuál es la estrategia de esa negociación. No sabemos a qué le está apostando el gobierno, si es al desgaste de la comunidad, de la protesta social, o tratar de meternos en una negociación que no nos lleve a un término de solución a los múltiples problemas. Entonces, ojo con eso. En Colombia nunca ha existido diálogo social para concertar. No es que no querramos, es que no existe, porque hay dos posturas. Para el gobierno y para la clase política, los responsables de la situación siempre el pueblo, siempre somos los trabajadores, y ellos son las mansas palomas que nunca hacen absolutamente nada. Eso sí es cierto, nunca hacen nada, pero sí acaban con la situación del país, que lo han llevado a ser el país con mayor desigualdad, mayor pobreza, mayor desempleo, menos oportunidades para los jóvenes, porque los jóvenes hoy están en la calle porque no ven ningún futuro, no tienen ninguna posibilidad de mañana tener la posibilidad de un trabajo digno, de un trabajo decente, de una educación y menos de una pensión o de una jubilación. Entonces, son muchas las razones que nos han llevado a que vamos a mantenernos. Mientras el gobierno no desmilitarice el país, desde el gobierno no responda con las tanquetas y verdaderamente haga una investigación real que responsabilice a las personas culpables de todos los asesinatos, que en 15 días van más de 50 asesinatos, van no sé cuántos desaparecidos. Es decir, hay una agresión, hay un genocidio contra la población como respuesta a un pliego que se le presentó al gobierno desde hace largo rato y que ha tenido engavetado y que lo saca cuando la gente se lanza a las calles para decir vamos a dialogar, vamos a hacer un diálogo nacional, vamos a negociar, pero que nunca concreta en realidad la solución que buscamos los trabajadores y el pueblo colombiano. Se cayó la reforma tributaria por la acción contundente de la protesta pacífica que hemos desarrollado. Se cayó el ministro Carrasquilla, pero no se ha caído el modelo que aplica todo este tipo de políticas que son regresivas y que van a seguir impulsándolas, porque hay una presión de los gremios y hay una presión de
la banca transnacional, que tiene unos intereses en cuanto a esta problemática. Así que nosotros vamos a seguir en la protesta social como la expresión constitucional que tiene el pueblo para reclamar y hacer valer sus derechos. A propósito de esto, la CUT Colombia, junto con el Comité Nacional de Paro, enviaron un pliego de emergencia al gobierno nacional, el cual también se exige que sea implementado en nuestro país, porque el país así lo requiere. A propósito de este tema, continuemos escuchando al director del Departamento de Relaciones Internacionales de la CUT Nacional, Gilberto Luis Martínez. Nosotros hemos presentado dos pliegos. El primer pliego lo presentamos el 21 de noviembre, donde eran 13 puntos que se convirtieron en 114 y que posteriormente con la pandemia lo redujimos a 6 puntos y llamamos pliego de emergencia. En ese pliego de emergencia hay un punto base para poder ayudar a la gente en pandemia. Hoy son más de 5 millones de colombianos que quedaron sin empleo. Desapareció la posibilidad de que se apoyaran las empresas más pequeñas, las mini, y el gobierno protegió a las grandes empresas. Eso llevó que el 80% de los trabajadores que hoy tenían empleo en esas pequeñas empresas, pues tuvieran que salir porque no tenían cómo poder ayudar a esa gente, no podían cómo pagar los salarios a esos trabajadores. Nosotros le hemos dicho al gobierno desde ese entonces, como lo han hecho otros países en el mundo, es que esto no es un problema de exigencia particular y que solamente Colombia lo va a hacer. No, en muchos países han protegido su comunidad y han tratado de proteger la producción, la economía a través de la renta básica, que es establecer un salario base para temporal para unas personas que son afectadas directamente porque perdieron el empleo y porque además de eso en el confinamiento no pueden salir a la calle y tienen que mantenerse en sus hogares. Entonces el gobierno tercamente ha privilegiado al gran capital, a la banca, a las transnacionales y otras situaciones que no son básicas para lo que hoy buscamos. La renta básica no le estamos diciendo al gobierno que sea para toda la población, sino para un segmento de la población que hoy no tiene esa posibilidad de ingreso. No puede ser que el gobierno siga con la terquedad que Familias en Acción o los ingresos para el adulto menor es la renta básica. Eso realmente 160,000 o 70,000 pesos al mes no resuelven los problemas cuando hoy la canasta familiar está por encima. Ya lo ha demostrado el DANE, lo han demostrado varias estadísticas que una canasta familiar está por encima de los 2 millones de pesos fácilmente. Entonces, a eso le hemos dicho al gobierno, hombre, hagamos una renta básica que hay recursos para hacerlo y para poder aliviar el problema del desempleo producto de la pandemia y de la situación que vivieron las empresas pequeñas que tuvieron que salir de esos empleados, y buscamos la manera de que se mantengan empleados a través de también auxiliar esas pequeñas empresas. El gobierno no lo ha entendido, por eso dudamos, compañeras y compañeros, de que el gobierno, la voluntad sea de resolver los problemas. Nosotros no somos pesimistas, pero hay razones que nos llevan a entender que el gobierno estratégicamente no busca salidas reales para los problemas que tenemos. Eso vamos a seguir discutiéndolo en este segmento sobre otras situaciones que se han presentado. Pero la problemática de la renta básica se debatió en el Congreso, lo respaldaron los congresistas de la bancada alternativa y el gobierno la negó, el gobierno la archivó y el gobierno la tiene archivada, pero sí puso en consideración un decreto como el 1174 y puso un proyecto de reforma tributaria y un proyecto de ley donde acaba con la salud
acaba con la salud del pueblo colombiano. Eso sí le dio paso, pero no le dio paso la manera de resolver el problema a los colombianos con una renta básica. Y el proyecto de renta básica ha sido promovido no solamente por el Comité Nacional de Paro, por la CUT Colombia, sino también por algunos miembros de la bancada alternativa del Congreso de la República. A propósito de este tema, escuchemos a continuación el análisis que realiza Ligia Inés Alzate, directora del Departamento de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la CUT Nacional. La renta básica es un tema histórico, eso en Europa incluso está, es decir, ese derecho que tiene cada ciudadano de recibir una compensación de su estado por solo ser ciudadano de ese país. Eso es histórico. En Europa se ha dado. En este país lo hemos pedido, como lo dijo Gilberto, a 10 millones de familias vulnerables, pobres, pero es un país que no ha planeado para la gente pobre, no ha planeado una economía de redistribución de la riqueza, sino que es un país que vive de la acumulación, vive del sistema financiero enriqueciendo más al sistema financiero y a los ricos. Vive, es decir, la política social que tiene el país no la conocemos. Hay un libro de Mauricio Lazarato que dice el capitalismo odia a todo el mundo y ahí es donde vemos cómo no hay un plan nacional de desarrollo que se acercara a la gente, que hablara de que la gente tenía derecho a recibir esa renta básica para cubrirse de una pandemia. Y ha sido difícil porque los dineros que deben salir para ello son los dineros que hemos dicho en todo este tiempo desde el 2018. Deben salir los dineros de no pagar más la deuda externa. Es una deuda que debería de pararse para poder resolver la parte interna de este país, especialmente cuando inició la pandemia, de los paraísos fiscales, de las zonas francas. Las personas de las zonas francas no pagan los impuestos que pagan los negociantes de este país y casi todos son multinacionales y transnacionales. Debe salir también del sistema financiero, el sistema financiero debe inyectar y la emisión del Banco de la República para ello. Pero como no hay un país pensado para atender ese nivel de pobreza que tiene Colombia, como ha significado todas las encuestas, un país totalmente desigual, que ocupa los primeros puestos de desigualdad, y eso vendrá de todas las situaciones coloniales y todo lo que queramos, pero nunca se ha podido entrar a dar una renta básica real. Y las soluciones del gobierno fueron de hambre y de tacañería. Mientras nosotros pedíamos un salario mínimo para estas personas para que no salieran a contagiarse, a infectarse, para que tuvieran solución en la vida de la pandemia, mientras tanto, por estar en la informalidad, por todo lo que señaló ahora Gilberto del desempleo, que al menos tuvieran ese alivio, el gobierno salía a decir, con 260,000 pesos se puede pasar el mes. Así no se vale. Esa es otra de las peticiones que hemos hecho para negociar luego de la pandemia y que ha sido que hasta el momento, como todas y todos han escuchado hoy, no hemos logrado que el gobierno negocie. Incluso la palabra negociación es lo que nos tiene atentas y alertas hoy porque ya la nombró, pero ese seguiría siendo el punto esencial y fundamental. Y no ha sido posible, le contesto así clarito, porque se atienden otras condiciones de enriquecimiento del país, se atiende la acumulación, mas no se atiende la redistribución de la riqueza que ya le hemos acumulado durante mucho tiempo, muchos años.
Hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les habló Karina Arango Carbonó y los esperamos nuevamente en una próxima emisión de nuestro programa. Acompáñenos a través de www.educacionaldia.com.co o también a través de nuestro canal de YouTube Siempre al Día. Que tengan todos una feliz noche.